El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. En el origen de las culturas, los brujos, hechiceros y chamanes eran los poseedores del saber mágico. Muchos pueblos incorporaron estos saberes a sus ritos y creencias, transformándolos. Pero en las regiones más aisladas del planeta, hay quienes poseen aún los conocimientos de magia chamánica intactos. Chamanismo. El poder de la naturaleza. Bueno, yo tengo un respeto profundo por los chamanes, porque hay algo que yo rescaté de ellos, que es que son verdaderos. Yo, en este momento de mi vida, muy pretenciosamente, lo único que quiero es que lo que sea verdadero, no perfecto. Cosa que nos falta. O sea, la gente quiere soluciones rápidas, la gente quiere, bueno, sobre todo con esta nueva era, donde todos hacemos todo rápido y si haces esto lográs aquello. Y es mentira. O sea, yo creo que puedo decirlo porque yo venía de 30 años de práctica mágica, desde umbanda, quimbanda, budismo, todo lo que vos quieras. Lo probé, lo encontré y no me sirvió. Pero no era que no me servían ellos. Yo estaba perdida. Entonces, si nosotros, cuando estamos perdidos en un bosque, dicen los chamanes, no te quedas quieto, no te encuentra nadie. Entonces yo me detuve, esperé la muerte y dije, acá me quedo. Y ahí me encontraron. En este caso me encontró un chamán, pero me podía haber encontrado cualquier otro. Chamanismo celta. The path of paganism that I follow over the years has been, like I said, an enlightened journey. But I'm basically shamanic. I practice alone, although I do take elements of other belief structures, and I will attend Wiccan ritual and gatherings, the same as I will attend Druid gatherings, or grovings I should say. But you have to incorporate the paths that you feel comfortable in. If you are comfortable eating meat, you can eat meat. There's nothing to say you must be vegetarian. The energy and the power that I raise is not for me, it's for the planet. I take it through me as a vessel and I will give it back in. I can't explain. It's a vibration, it's a feeling, it's an aura, it's something that's generated within you that you release slowly and for good of our planet. And to raise energy you must, I use drum, dance and sound, not necessarily singing. You don't have to vocalize, you can just make wild noises as a shamanic. You leave your body and you enter the other realms and you get in contact with your ancestors or your spirit guides, and it's a peaceful, wonderful place to go. And you achieve this through dance, meditation, or just sitting in a field and taking in the ambience and the views and being one with nature. This is what shamanism is really, for me, about. It's being close with Mother Earth that gives us everything
without the Mother Earth, without the planet, we wouldn't be here, and nobody else would. Los chamanes sostienen que todo lo que existe sobre la Tierra, plantas, animales, ríos, montañas, bosques, tienen su propia alma, su propia vida. El chamanismo nos propone reconectarnos con estos antiguos conocimientos, con el espíritu de la Madre Tierra. No hay diferencia entre un chamán y un mago o un brujo. El chamán, como un hombre de conocimiento, es aquel que tiene conocimiento de la muerte. Sabe que se va a morir. Sabe que hoy es el último día y vive de esa manera. Yo cuando me encontré con Mario del Valle, estaba en un estado muy mal y por sincronía con la vida me encontré con este chamán y en realidad ese hombre lo primero que me enfrentó fue con la muerte, que ya la tenía cerca aparte, ¿no? Física, emocional, espiritual. Y en realidad no me ayudó a resolver ese momento, me ayudó a resolver mi vida. Porque yo no me había perdido en ese momento donde supuestamente estaba todo mal. Yo me había perdido mucho tiempo atrás, muchísimos años atrás. Te diría que desde el comienzo. Entonces él me ayudó a armar un mapa de mi vida verdadero, que no es el que yo tenía, que eran atajos de una ruta que me llevó a ese punto. Etapas de un ritual. Todo ritual implica una serie de pasos, un orden esencial. Es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente. Esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior. Una vez terminadas las etapas de preparación y limpieza, estamos en condiciones de efectuar nuestro pedido. Es importante tomarnos un tiempo para meditar sobre la fuerza divina a la que le solicitaremos ayuda, sentirnos conectados con su protección y fortaleza. Recordemos que es necesario conocer esta fuerza en profundidad. Si es un santo o santa, deberemos saber acerca de su vida. Si es alguna deidad pagana, deberemos haber investigado sus mitos y las costumbres de su pueblo. Este es también el momento de realizar nuestras ofrendas. Debemos enunciar nuestro objetivo, dedicar varios minutos a la meditación, hasta sentir que este objetivo se corporiza en nuestra mente. La invocación a la deidad terminará cuando sintamos internamente que el acto mágico se ha realizado. Es una experiencia sumamente subjetiva que solo la práctica ayudará a identificar. Es importante señalar que algunos practicantes pueden sentir que este lazo de conexión no se establece y que el objetivo que solicitan no es el correcto. Esto puede obedecer a varios motivos, entre ellos la distracción o dispersión. En este caso se aconseja la debida interrupción del ritual. Magia. Magia. Tradición nórdica, sistema de creencias. La tradición nórdica ha sido asociada muchas veces a las violentas invasiones de los guerreros vikingos durante la Edad Media. Pero ¿qué tienen para decirnos hoy los verdaderos seguidores de esta tradición? Often
often people are attracted to the Northern tradition because of the warrior image of the Vikings, raping, pillaging, powerful, tough macho man. There is still a lot of this within the pagan community of the Northern tradition, in the groups and in solo practices. But now a lot more women are starting to go ahead and look towards this as an option for spirituality. Now, women have been put off in the past for Northern tradition because of this boys drinking clubs image that it's been given, as well as the extremist connection sometimes to right-wing Nazi neo parties, but also give it a bad image. But this is slowly changing, like I said. Again, there's more literature available for people to read worldwide. Several authors, and female good authors, that explain about the magical side as well as the ritualistic side. Magically, it's not a requirement of following a Northern tradition. It's an extra that someone can do personally on their own back, basically. I personally do practice magic, but not every day, so we're not actually casting spells every day for mundane reasons. It's mainly when there's a need, or within yourself, your own life, or within the community life. There's often a misconception as well regarding most pagan paths is that we're all witches. Witches are depicted as old women, haggard, but that image is mainly from the wise woman image of the past, which Christianity has demonised. The main deities I personally deal with or use magically are Odin, Freya, and Thor, and Loki, and Ea. Ea is a lesser known goddess, who is to do with healing and magical side for women's powers and the moon. The sun and the moon in the Northern tradition is often very confusing if somebody's explored Wicca first, because they're seen as male and female. However, in the Northern tradition, it's the opposite. The sun is female and the moon is male, which a lot of people in the pagan world find hard to understand. But I'd say this is the main difference between Northern tradition and Wicca, which is the newer pagan movement, which most people have heard of. And it's established in the 50s originally. A lot of people are confused with Wicca, that it is an ancient practice. It's not, it's fairly modern. Modern paganism needs to adapt, just as orthodox religions need to in this modern time. We use the historical reference as a benchmark and we build on that.